Bueno, empecemos entonces. El tema sería taquiarritmias de correza angosta. Y lo importante es entender qué relación hay entre las taquiarritmias de correza angosto y las taquicardias, ya sea supraventriculares o ventriculares. Las taquicardias supraventriculares se pueden manifestar por correza angosto y un pequeño porcentaje también pueden dar correce ancho por aberrancia en la conducción o por preexcitación. Y las taquicardias ventriculares casi nunca se presentan como taquicardia de correza angosto. Por lo tanto, cuando hablamos de taquicardia de correza angosto, estamos hablando básicamente de taquicardias supraventriculares. Y ¿a qué se le denomina entonces taquicardia de correza angosto? En general se habla de taquicardia cuando la frecuencia es mayor a 100 por minuto y el QRS es menor de 120 milisegundos, eso sería angosto. En realidad puede ser menor o igual a 120 milisegundos, nosotros consideramos que es angosto. O sea, las taquicardias de correza angosto serían taquicardias, o sea, ritmos con frecuencia cardíaca superior a 100 por minuto y con un QRS igual o menor a 120 milisegundos. El QRS angosto lo que está reflejando es una activación sincrónica de ambos ventrículos a través de las de His y la rama derecha e izquierda y la red de Purkinje. Y estas taquicardias, entonces, como decíamos, requieren que el origen sea supraventricular, utilizando el tejido auricular y o de unión AB, la unión auriculoventricular, para su inicio y mantención. ¿Cuáles son las estructuras requeridas para el inicio y la mantención de la taquicardia? Entonces, los podemos dividir en aquellas que solamente requieren tejido auricular, que sería la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular, la monofocal, la taquicardia auricular multifocal, la fibrilación auricular y el flutter auricular. Y aquellas que requieren de la unión auriculoventricular son la taquicardia por reentrada del nódulo AB, la taquicardia por reentrada auriculoventricular a través de vías accesorias, y las taquicardias de la unión auriculoventricular, que son mucho menos frecuentes que la taquicardia ectópica de la unión en niños y la taquicardia no paroxística de la unión en adultos. Estas últimas no me voy a referir porque son muy infrecuentes. Y también las podemos diferenciar en taquicardias regulares y taquicardias irregulares. Las regulares son la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular focal o el flutter auricular cuando la conducción AB es fija. La taquicardia por reentrada en el nódulo AB, la taquicardia por reentrada auriculoventricular con participación de vías accesorias y las taquicardias de la unión auriculoventricular. Taquicardias irregulares, por otro lado, serían la fibrilación auricular, que es la principal, la más frecuente, también el flutter auricular o la taquicardia auricular focal, cuando la conducción auriculoventricular es variable, y la taquicardia auricular multifocal también. Bueno, acá tengo un esquema, las taquicardias supraventriculares regulares, está el flutter auricular. El flutter auricular típico, que es el más frecuente, es un tipo de taquicardia auricular por una macro reentrada auricular, una macro reentrada que habitualmente compromete la aurícula derecha y habitualmente el impulso pasa en algún momento a través del ciclo, a través del istmo cavo-tricuspidio. La otra es la taquicardia por reentrada del nódulo B, que es una reentrada en la región del nódulo auriculoventricular. Las taquicardias por reentrada auriculoventricular con participación de vías accesorias. Y aquí tenemos la taquicardia ortodrómica. La taquicardia ortodrómica, el impulso baja de aurícula a ventrículos a través de la vía normal y sube por la vía accesoria. Este es un macrocircuito de reentrada auriculoventricular. La taquicardia antidrómica, de la cual no vamos a hablar, que es mucho menos frecuente, a diferencia de esta, el impulso baja por la vía accesoria y sube por la vía normal. Y como el impulso baja por la vía accesoria, se inicia la despolarización ventricular desde fuera del sistema exotoconductor, por lo tanto da un QRS ancho. Aquí no voy a mencionar entonces, o no voy a hablar de la taquicardia antidrómica, solamente de la taquicardia ortodrómica. Y la otra es la taquicardia auricular focal, que el foco de la taquicardia puede estar en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha, y de aquí el impulso se disemina por las aurículas y pasa a ventrículos por la vía normal. Y las taquicardias supraventriculares irregulares, la principal es la fibrilación auricular, que no la voy a mencionar hoy porque se va a ver mañana.
en que hay múltiples focos o circuitos de reentrada o conducción fibrilatoria en las aurículas, de tal manera que las despolarizaciones auriculares son de muy alta frecuencia, pueden ser 300, 400, 500 y más por minuto, y esto característicamente da un ritmo cardíaco irregular porque el paso de los impulsos a través del sistema excitoconductor no es fijo, obviamente, no podría llegar a esa frecuencia, sino que se filtran los impulsos y típicamente da una frecuencia cardíaca irregular. Y por último, la taquicardia auricular caótica o multifocal, en que hay varios focos, digamos, de automatismo anormal o actividad gatillada en las aurículas, que dan característicamente ondas P de distintas morfologías y también con distintos intervalos auriculoventriculares, lo que da una frecuencia característicamente irregular a nivel ventricular. Bueno, vamos a ver primero las taquicardias regulares. Esta es la taquicardia regular más frecuente, que es la taquicardia sinusal. ¿Por qué digo que es una taquicardia sinusal? Bueno, viendo un electrocardiograma, uno claramente ve que la onda P tiene características sinusales. Por lo tanto, es positiva en la desviación inferior, negativa en ABR, positiva en D1 también. Esto característicamente, así se observa, digamos, las ondas P cuando la despolarización se inicia en la región del nódulo sinusal. Característicamente las taquicardias sinusales son taquicardias que empiezan de forma gradual y terminan de forma gradual y habitualmente tienen un desencadenante que las provoca. Bueno, eso para iniciar, pero enseguida vamos a pasar a lo que nos interesa como arritmias de corazón angosto, que es la taquicardia paroxística supraventricular. La taquicardia paroxística supraventricular es un tipo de presentación de las taquicardias supraventriculares. Paroxística se refiere a que se presenta con eventos de inicio súbito y término también súbito, brusco. O sea, la persona está con una frecuencia cardíaca normal, se siente bien, y bruscamente, puede ser a veces por un movimiento, por alguna otra razón, la frecuencia cardíaca se eleva bruscamente a la frecuencia de la taquicardia. Por ejemplo, alguien está en reposo con 70 por minuto, bruscamente pasa, por ejemplo, a 180 por minuto. Está con una taquicardia durante un tiempo, que puede ser desde segundos, minutos, horas, y también bruscamente, ya sea en forma espontánea o por alguna maniobra del paciente o algún medicamento, vuelve a ritmo normal, así en forma brusca. Bueno, las taquicardias paroxísticas supraventriculares son entonces taquicardias intermitentes. Cuando uno habla de taquicardia paroxística supraventricular, en general se excluye la fibrilación auricular, el flutter auricular y la taquicardia auricular multifocal. Y se habla básicamente de tres tipos de taquicardia. Uno es la reentrada en el nódulo auriculoventricular, que da aproximadamente el 60% de los casos de taquicardia paroxística supraventricular. La segunda es la taquicardia por reentrada auriculoventricular con participación de una vía accesoria, en pacientes que ya tengan preexcitación basal, lo cual, cuando esta preexcitación ventricular se asocia a taquicardia, uno habla de síndrome de Wolff-Parkinson-White, o vía accesoria sin preexcitación, o sea que solamente conducen a sentido retrógrado, lo cual se denomina vía accesoria oculta. Y menos frecuente aún como causa de taquicardia paroxística supraventricular está la taquicardia auricular. Aquí muestro las tres con algunas características del circuito y también de cómo se observa esquemáticamente el electrocardiograma. En la taquicardia por reentrada en el nódulo AB, si ustedes se dan cuenta, el circuito de reentrada está en el nódulo auriculoventricular, por lo tanto la despolarización ventricular y la despolarización auricular ocurre más o menos en forma simultánea, lo cual característicamente da una onda P que queda oculta por el QRS. O más frecuentemente se ve una deformación en la parte final del QRS, que es la onda P retrógrada. Segunda frecuencia son las taquicardias auriculoventriculares con participación de una vía accesoria, que en el caso que nos preocupa es la taquicardia ortodrómica. Se denomina ortodrómica porque el impulso baja de aurícula a ventrículo por la vía normal y sube por la vía accesoria. En estos casos, la despolarización auricular, o ventricular y auricular, no es simultánea, sino que es secuencial.
se despolariza el ventrículo, después sube a la aurícula y se despolariza la aurícula. Por lo tanto, la onda P se observa en el segmento CT, ya que la pueden observar después del QRS. Y por último, la taquicardia auricular, característicamente la onda P se observa antes del QRS, antes del siguiente QRS. Se acostumbra a mencionar las taquicardias por la relación entre la onda P y el QRS, y lo que se habla es de intervalo RP. Esta taquicardia tiene un intervalo entre el inicio del QRS, que se denomina R, hasta el inicio de la despolarización auricular, muy corta. Entonces aquí se habla de taquicardia con RP corto. Esta también es una taquicardia con RP corto. Inicio de la despolarización, perdón, del QRS hasta el inicio de la onda P. Este es el intervalo RP, que también es corto, o sea, más corto que el PR, digamos. A diferencia de la taquicardia auricular, habitualmente el intervalo entre RP es un intervalo que es más largo. Aquí está el inicio del QRS, acá está el inicio de la onda P, que es más largo que el PR. Esto, digamos, se lo menciono, yo creo que es una cosa, digamos, más de especialidad, pero van a escuchar probablemente en algún momento o en algún tiempo más hablar de taquicardias con RP corto o RP largo. Pero me refiero a esto y lo vamos a ir viendo con ejemplos. Por ejemplo, esta es una típica taquicardia paroxística supraventricular. O sea, la historia habitualmente es que un paciente está en buenas condiciones, está bien, de repente empieza bruscamente con palpitaciones. Y habitualmente estos son cuadros que se repiten en el tiempo. Hay pacientes que tienen por años estos episodios, a veces una vez cada varios años, otra vez una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, es súper variable. Pero lo que importa es que son taquicardias que son paroxísticas habitualmente, o sea que el evento empieza de forma brusca y termina de forma brusca, ya sea de forma espontánea o provocado. Y aquí ustedes ven los QRS con una frecuencia que es alrededor de 150, tal vez un poquito más, 150 por minuto, y se dan cuenta, no ven las ondas P, porque lo que uno ve es el QRS, el QRS y la onda T, pero ¿dónde está la onda P? La onda P está detrás del QRS, y si ustedes, digamos, lo ven con detenimiento, se ve esta especie de pseudo R' que representa la parte final de la onda P. Y aquí no se ve muy bien, pero muchas veces también se ve una especie de pseudo S que representa la onda P retrógrada, que forma la parte final del QRS en las derivaciones de par inferior. Esta es una onda P negativa en derivaciones de par inferior, o sea, es contrario a lo que usted, al ritmo sinusal, porque la despolarización auricular se efectúa desde abajo, desde la, digamos, de cerca de la unión aurículo-ventricular hacia la parte alta de las aurículas, lo cual da una onda P invertida. Pero acá donde mejor se ve es en derivación B1 como una pseudo R'. Y por supuesto que estos pacientes, cuando vuelven al ritmo sinusal, esa deformación en la parte final del QRS no existe. O sea, por eso hablamos de una pseudo R'. Esto es para hacerlo más, para ejemplificarlo. Aquí tengo el circuito de la red de entrada, que habitualmente esto empieza con una extrasístole que se bloquea en una de las ramas de este circuito de red de entrada, conduce por la otra, y después, como hay conducción lenta acá, una vez que se recupera la excitabilidad, puede el impulso volver, y ahí empieza aquí a girar, despolarizándose las aurículas y los ventrículos simultáneamente. Y eso se puede ver en este ejemplo, digamos, de estudio electrofisiológico, en donde en ritmo sinusal ustedes ven la onda P, el QRS, onda P, QRS. Esto es un catéter que está en el seno coronario, donde se ve prácticamente solo la despolarización auricular. Y aquí está la región de His, donde característicamente se ve la onda auricular, digamos, a el potencial de His y el potencial ventricular. Esto es en ritmo sinusal. Y en taquicardia, esto es la frecuencia, por supuesto, que es mucho mayor, aquí está a mayor velocidad. Ustedes ven los QRS, están acá, y se dan cuenta los senos coronarios que solamente representaban la despolarización auricular, se ven justo
detrás del, o simultáneos con los QRS. O sea, la activación auricular y ventricular es simultánea. Y esto que se representa en el esquema, digamos, se ve claramente con el registro intracavitario. En el electrocardiograma de superficie lo que ustedes ven es que estas ondas P, que no son tan claras tampoco acá, aquí ya no están. Porque en el fondo están en la parte, o sea, digamos, por decirlo entre comillas, por detrás del QRS. Y lo que se alcanza así a ver es aquí la agregación 3 y la agregación ABF, que se ve la parte final del QRS se ve una onda negativa, que esto es la parte final de la onda P, que es una onda P invertida, porque como les decía, la despolarización auricular se está realizando desde abajo hacia arriba. Acá, por ejemplo, se muestra que esta taquicardia por reentrada nodal, si no se espontáneamente o no se con maniobras vagales, se puede tratar con un fármaco intravenoso. El más usado es la adenosina intravenosa, que tiene una acción rápida y fugaz. Y ustedes se dan cuenta de lo siguiente, o pueden darse cuenta de lo siguiente. Se ve los QRS, no se ve la onda P, pero uno puede adivinar la onda P en la radiación heparia inferior, que este es de 2, en la parte final del QRS, una onda P invertida. Se aplica adenosina y ustedes se dan cuenta que aquí se ve la onda P negativa, pero acá ya no se ve. O sea, aquí ya la taquicardia convirtió. Este QRS es muy parecido a este, pero no se ve en la parte final esta onda P invertida. Y acá posteriormente recupera el ritmo sinusal después por el efecto de la adenosina. Esto es típico de una taquicardia por reentrada nodal, en que la activación ventricular y auricular es prácticamente simultánea. Bueno, la segunda causa de taquicardia paroxística supraventricular, presentación que es la misma, digamos, o sea, taquicardia de inicio y término súbito, es la taquicardia con participación de vías accesorias o taquicardia aurículo-ventricular, por reentrada aurículo-ventricular. Vías accesorias que pueden estar en distintas partes de los anillos auriculoventriculares, aquí están en el lado izquierdo, puede estar a nivel derecho, puede estar en la región septal, etc. Las vías accesorias, cuando hay, o perdón, se pueden, digamos, diferenciar en vías accesorias manifiestas u ocultas. La vía accesoria manifiesta se refiere a que en ritmo sinusal uno adivina la presencia de la vía accesoria porque se ve lo característico de la preexcitación ventricular. O sea, PR corto y este empastamiento inicial del QRS que representa la onda delta. Eso es la preexcitación ventricular. O sea, básicamente un PR corto, la onda delta y esta alteración secundaria de la repolarización ventricular. ¿Por qué se ve el PR corto? Simplemente porque la conducción a través de la vía accesoria es más rápida que la conducción por el nódulo auriculoventricular. Entonces, se inicia la despolarización ventricular desde la vía accesoria y posteriormente, que es más lenta, porque transmiocárdica, o sea, se inicia más rápido, pero la conducción en el intramiocárdica es más lenta. Y la despolarización normal, digamos, por la vía normal, se demora un poco más en llegar por el retraso a nivel del nódulo auriculoventricular, pero una vez que llega a los ventrículos, rápidamente los despolariza. Por eso el inicio entonces es un inicio empastado por conducción lenta transmiocárdica y después la parte final, digamos, es rápida. Esto se da entonces en las vías accesorias que tienen conducción anterógrada desde aurícula a ventrículo y por lo tanto que en ritmo sinusal se ve su presencia por este patrón electrocardiográfico que se denomina preexcitación, patrón de preexcitación ventricular. En cambio, las vías ocultas, en ritmo sinusal, uno no las puede, no puede ser que existen, digamos. ¿Por qué? Porque no hay conducción desde aurícula a ventrículo por la vía accesoria. Solamente su presencia, digamos, se da porque son capaces de participar en estas taquicardias por reentrada auriculoventricular, en que el impulso se conduce retrógradamente desde ventrículo a aurícula por la vía accesoria. Pero en ritmo sinusal no se manifiestan. Entonces aquí, esta es la diferenciación básica de las vías accesorias auriculoventriculares, en las que dan preexcitación y las vías accesorias ocultas. Es importante tener en cuenta que muchas personas se confunden, que dicen que esto es síndrome de Wolff-Parkinson-White. No, este electrocardiograma se denomina preexcitación ventricular. Este PR corto, onda delta y la alteración de la repolarización secundaria.
El síndrome de Wolff-Parkinson-White es cuando tenemos preexcitación ventricular y taquicardia paroxística. Cuando sean esas dos entidades, la preexcitación y la taquicardia paroxística, nosotros hablamos de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Acá en el electrocardiograma, en que ustedes se dan cuenta que hay un PR corto, se ve muy claro ahí, también se ve muy claro en B5, en general se ve claro en todas partes en este electrocardiograma. Y fíjense que la despolarización es lenta, PR corto, y esta es la onda delta, que esto representa el inicio de la despolarización desde la vía accesoria, después digamos ya el impulso invade el sistema extraconductor y se completa rápidamente, pero el inicio es más lento. Entonces, esto es el patrón de preexcitación ventricular. Cuando el paciente tiene historia de taquicardia paroxística, nosotros hablamos de síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué arritmias se pueden observar en el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Entonces, cuando tenemos una vía accesoria manifiesta, o sea, con preexcitación, podemos tener la taquicardia ortodrómica, que también la podemos tener cuando la vía accesoria es oculta. Pero podemos tener otros dos tipos de taquicardia que no se dan en las vías accesorias ocultas, que es la taquicardia antidrómica, en que el impulso baja por la vía accesoria y se devuelve a la aurícula por la vía normal. Esto obviamente no se da en las vías accesorias ocultas porque las vías accesorias ocultas no tienen conducción anterógrada de aurícula a ventrículo. Entonces esto se da en las vías accesorias que tienen preexcitación. La taquicardia antidrómica, que es mucho menos frecuente que la taquicardia ortodrómica. Y la otra, que es la arritmia más peligrosa que se puede presentar en un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White, es la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque normalmente, como decíamos, en la fibrilación auricular, el nódulo auriculoventricular filtra el pasaje de impulsos eléctricos de aurícula a ventrículo, y aunque las aurículas estén a 400 por minuto, los ventrículos van a estar a 150, 160, etc. Pero más o menos por ahí. Pero en cambio, las vías accesorias pueden conducir los impulsos de aurícula a ventrículo con menos efecto de filtro, por lo tanto se puede llegar a frecuencias ventriculares de 300 por minuto, los cuales son peligrosos, incluso pues, se puede gatillar una fibrilación ventricular. Aquí un ejemplo de una taquicardia ortodrómica, está el diagrama aquí, cuál sería teóricamente el circuito de red de entrada. El paciente está en ritmo sinusal y se produjo un extracístole auricular o ventricular y se inició la taquicardia ortodrómica, en que el impulso baja por la vía normal y está subiendo por esta vía accesoria lateral izquierda. ¿De acuerdo? En el electrocardiograma se ve una taquicardia de 206 por minuto, y acá no se alcanza a ver claramente la onda P. Uno puede adivinarla en el ST, pero digamos que no se ve, por lo menos en este electrocardiograma. Y en los registros intracavitarios de un estudio electrofisiológico, uno digamos, hace estudio electrofisiológico básicamente con miras a tratamiento para hacer una ablación por radiofrecuencia, o sea, por electricidad de alta frecuencia, de la vía accesoria, es el tratamiento, digamos, de elección. Se ve, este es un catéter que está a nivel del seno coronario, esta zona, en que la despolarización auricular, que está representada por estos potenciales, más precoz, está a nivel del seno coronario distal, en esta región. Pero esto en el fondo es para ayudar a entender esto, pero más adelante lo van a comprender mejor. Y acá tenemos una taquicardia que es también paroxística supraventricular, y ustedes se dan cuenta que aquí se ve, esto no es muy frecuente que se vea de ver, y se vea con tanta claridad la onda P retrógrada, pero aquí se ve la onda P retrógrada en el segmento CT. Si ustedes se dan cuenta, lo que hablábamos antes, que el RP, o sea, el intervalo desde el inicio de la onda R hasta, perdón, inicio de la onda R hasta el inicio de la onda P es menor que el intervalo entre el inicio de la onda P y el QRS. O sea, esta es una taquicardia con RP corto, pero con la onda P en el segmento CT, no como en la reentrada nodal que está en la parte final del QRS. Esto es lo característico de las taquicardias ortodrómicas, que la onda P retrógrada se ve en el segmento CT. Bueno, esto no tiene que ver con QRS angosto, que es el motivo de esta clase, pero se los puse porque esto es la fibrilación auricular preexcitada. O sea, un paciente que tiene una vía accesoria hace una fibrilación auricular, los impulsos se pueden conducir a frecuencias muy altas. Por ejemplo, en esta zona del electrocardiograma
la frecuencia es mayor de 300 por minuto. Y esto es una situación de riesgo, por lo cual los pacientes que tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White, el tratamiento consiste en ablacionar esta vía accesoria para evitar estas situaciones de riesgo. Y la tercera causa de taquicardia paroxística supraventricular, que es menos frecuente, son las taquicardias auriculares, en donde existen focos de reentrada, de automatismo normal o de actividad gatillada en distintas partes de la aurícula, en la región de la crisis terminalis, en la región de las venas pulmonares, a nivel septal, a nivel del seno coronario, etc. En distintas partes. O sea, hay focos, digamos, de actividad de reentrada o de actividad de los otros mecanismos que son automatismo o actividad gatillada. Estas taquicardias auriculares, lo típico, digamos, lo característico de ellas es que pueden presentarse con bloqueo auriculoventricular porque el tejido de la unión auriculoventricular no es necesario para mantener para mantener la taquicardia. Entonces pueden la taquicardia presentarse con conducción auriculoventricular 1 a 1 o tener algún grado de bloqueo auriculoventricular y la taquicardia persistir en las aurículas sin problema. Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, esta es una taquicardia con un RP largo. En la distancia entre el inicio del QRS y el inicio de la onda P que está aquí, es mayor que el inicio de la onda P y el QRS. Y la onda P tiene características que no son sinusales, una P negativa en las derivaciones de pared inferior. Aquí la taquicardia tiene conducción 1 a 1, o sea, onda P, QRS, onda P, QRS. Y una frecuencia de alrededor de 140, 130. El flutter auricular es otro tipo de taquicardia auricular, pero una taquicardia auricular especial. ¿Por qué? Porque es un macrocircuito de reentrada. Por lo tanto, en general se ve una actividad eléctrica continua aquí en estas ondas. Eso se puede ver con registro intracavitario cardíaco, pero en el electrocardiograma de superficie también. Tiene una frecuencia alta. El flutter típicamente tiene una frecuencia auricular de 300 por minuto y se ve no se ve un intervalo isoeléctrico entre las ondas, estas ondas de flutter, lo que refleja una actividad eléctrica continua. Pero eso lo van a ver, tengo entendido, mañana. Acá tenemos una taquicardia que ustedes se dan cuenta, este es un flutter auricular que está conducido 2 a 1, o sea, tiene un bloqueo 2 a 1. Se ven dos ondas de flutter, dos ondas auriculares por cada QRS. Esto, digamos, el bloqueo auriculoventricular durante taquicardia es característico de las taquicardias auriculares que no requieren el tejido de la unión auriculoventricular para mantenerse. Pero esto no puede verse, el bloqueo auriculoventricular como este, en las taquicardias por reentrada por una vía accesoria, porque las taquicardias ortolómicas específicamente, porque los ventrículos y las aurículas son parte del circuito de reentrada, por lo tanto no puede haber bloqueo. En las taquicardias por reentrada nodal prácticamente nunca se ve bloqueo, pero a veces puede existir un bloqueo transitorio cuando el bloqueo está por debajo de la zona del nódulo AB donde se está produciendo el circuito de reentrada, digamos. Pero también es muy raro de ver, en general no se ve. O sea, cuando ustedes ven bloqueo auriculoventricular, tienen que pensar en que la taquicardia es auricular, cuando ven, digamos, más ondas P que QRS. Esto se lo he mencionado antes, pero se lo menciono nuevamente. Entonces, esta taquicardia que acabamos de ver es una taquicardia con RP mayor que PR, o RP largo. De inicio del QRS hasta el inicio de la onda P es mayor que desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. O sea, taquicardia con RP mayor que PR. ¿Qué taquicardias tienen RP mayor que PR? Cuando la onda P es positiva en derivación de par inferior, la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular. Cuando la onda P es negativa en la pared inferior, también la taquicardia auricular, foco que está en la parte baja de la aurícula, pero pueden ver taquicardias ortodrómicas por vías accesorias de conducción lenta. Las vías accesorias habitualmente tienen conducción rápida y dan taquicardia en que veíamos que la onda P retrógrada está en el segmento CT, pero cuando las vías accesorias son de conducción lenta, se puede ver la onda P retrógrada antes del siguiente QRS, o sea, con RP largo. Y la taquicardia por reentrada nodal, que antes les decía que característicamente la onda P está metida detrás del QRS porque tiene una conducción
auricular y ventricular, que es una conducción hacia la aurícula, hacia los ventrículos prácticamente simultánea. Hay algunas taquicardias por reentrada nodal que son variedad no común, digamos, en que característicamente la conducción hacia la aurícula es más lenta, lo cual da este fenómeno de que la onda P retrógrada se vea antes del siguiente QRS. Esa es la famosa taquicardia por reentrada nodal, variedad no común. Entonces estas dan RP largo con onda P negativa en par inferior. Son básicamente estas tres. Y un ejemplo, esta es una taquicardia con RP largo. Ustedes fijan, el intervalo entre el inicio del QRS y el inicio de la onda P es mayor que el inicio de la onda P el QRS. Y esta taquicardia con intervalo RP largo entonces y con onda P negativa en la par inferior puede ser una taquicardia auricular, puede ser una taquicardia ortodrómica por una vía accesoria de conducción lenta, o puede ser una taquicardia por reentrada nodal, variedad no común. Estas taquicardias o las taquicardias auriculares no siempre se manifiestan como taquicardias paroxísticas, también se pueden manifestar como taquicardias incesantes, en que el paciente está entrando y saliendo de taquicardia y gran parte del día está con la taquicardia. Y estas taquicardias incesantes se pueden ver con taquicardias auriculares y también se pueden ver con la taquicardia ortodrómica por una vía accesoria de conducción lenta. Y menos frecuentemente por la taquicardia de reentrada nodal variedad no común. Pero lo que importa es que esta taquicardia incesante, en que el paciente, como les digo, está gran parte del día en taquicardia, son por supuesto mejor toleradas, son más lentas. Esta taquicardia, cuando se mantienen por mucho tiempo, pueden producir un fenómeno que se denomina taquicardia miopatía, que es una miopatía por esta frecuencia cardíaca rápida, que produce disfunción ventricular izquierda y que requiere tratamiento, digamos, enérgico para controlar esta arritmia. Habitualmente lo que se efectúa es ablación por catéter. Y para terminar vamos a hablar de las taquicardias irregulares. Bueno, la reina de las taquicardias irregulares es esta, en que ustedes característicamente ven que no ven ondas P, sino que se ven estas pequeñas ondas de muy alta frecuencia, que son las ondas, la actividad fibrilatoria, digamos, que es la fibrilación auricular. Ven estas ondas P, estas ondas de alta frecuencia, ondas F, y ven también los QRS absolutamente irregulares. Esta es la fibrilación auricular, que no vamos a hablar ahora porque se va a ver mañana, pero esta es la principal arritmia sostenida, la principal taquiarritmia sostenida, y por supuesto que es la principal arritmia irregular de las que estamos viendo. Arritmia de QRS angosto irregular. La siguiente es la taquicardia auricular, o el flutter auricular, con producción variable, pero también da una arritmia irregular. Aquí tenemos un flutter auricular, que se ven característicamente las ondas de flutter, se ven también aquí positivas en esta derivación, en B1, negativas en derivación de 2. Esto es un flutter auricular, auriculo ventricular variable, lo cual da la característica irregularidad. Aquí también tenemos una taquicardia irregular, y si ustedes se dan cuenta es una taquicardia auricular, que las ondas P se ven aquí, aquí y acá, queda probablemente en la parte final de la onda T, que vuelve acá, aquí, aquí. Esta es una taquicardia auricular con una frecuencia de aproximadamente 140, 130 por minuto, que no se conduce uno a uno a los ventrículos, sino que se conduce con un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOEX 1, un fenómeno de Wenckebach, en que ustedes se dan cuenta, conducción pero con PR que se alarga, la siguiente se bloquea. Esta conduce con un PR más largo, y esta se bloquea. Conduce con un PR más largo, y acá se bloquea. Yo estoy de acuerdo en que esta onda que se bloquea no se ve claramente, pero créanme que existe. Entonces, esta es una taquicardia auricular conducida o con bloqueo, digamos, tipo Wenckebach. Les recuerdo cuando las taquicardias supraventriculares que son conducidas con algún grado de bloqueo, habitualmente son taquicardias auriculares. O sea, jueguensela porque es una taquicardia auricular, que sea, ya sea por una macro reentrada como el flutter auricular o por una taquicardia auricular focal.
taquicardia por reentrada por vía accesoria, eso no puede tener bloqueo auriculoventricular. Y como le decía antes, la taquicardia por reentrada nodal prácticamente nunca la van a ver con bloqueo auriculoventricular. La taquicardia auricular multifocal, esta es el tercer tipo de taquicardia irregular, taquicardia supraventricular irregular, es de menos frecuencia, mucho menor frecuencia que las otras, y habitualmente se ve en pacientes que están en estado crítico, ya sea pacientes con patología respiratoria, pacientes que están en UCI, etc. Y una taquicardia irregular, con una frecuencia entre 100 y 180 por minuto, y el diagnóstico se hace cuando ustedes ven ondas P de al menos tres morfologías diferentes. Los intervalos PR son variables y frecuentemente hay distintos grados de bloqueo auriculoventricular. Aquí, por ejemplo, en esta derivación, que es un dedo largo, ustedes pueden ver esta onda P, que es diferente a esta, que es diferente a esa, con intervalos PR diferentes. Lo importante es que ustedes vean por lo menos tres ondas P de diferente morfología. Eso hace el diagnóstico de taquicardia auricular multifocal, que en un tipo de morfología, otro tipo, y este aquí es diferente. Esta es la taquicardia auricular multifocal, que habitualmente, como les digo, se presenta más bien en pacientes críticos. Y su diagnóstico está por esta irregularidad con ondas P de al menos tres morfologías diferentes. Y esto sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Claro, muchas gracias a usted, doctor. Tenemos algunas preguntas que podemos ir leyendo. Dice, primero, ¿podría describir las características de una onda flutter? Claro, yo lo voy a escribir, voy a mostrarlo, pero como les decía, esto probablemente lo van a ver. Claro, hay una clase mañana igual acerca de eso. Pero se lo voy a mostrar. Ustedes se dan cuenta, el flutter auricular es una macro reentrada, un circuito auricular, pero no es una reentrada focal como el que la presenta, sino que es un circuito grande. Y el flutter auricular típico es el que pasa a través del istmo cabo-tricuspidio, y característicamente cuando el circuito es antihorario, se refiere a que si ustedes miraran la válvula tricúspide de frente, o sea, la aurícula hecha de frente, el circuito antihorario significa que sube por el septum y baja por la pared lateral. Eso característicamente da estas ondas de flutter que son negativas en pared inferior y positivas en B1. Esto es lo que me refería con circuito de flutter pasa por el istmo tricuspidio y es circuito antihorario, están mirando el corazón de frente, dan característicamente estas ondas de flutter. También pueden tener el circuito, también un flutter típico, que pasa por el istmo tricuspidio, pero en sentido contrario, esto es menos frecuente, en que estas ondas de flutter que son menos claras, digamos, pero son positivas en estas derivaciones. También pueden tener flutter de auriculares en la aurícula izquierda, etc. Pero el típico, el que más van a ver, que es habitualmente a 300 por minuto la despolarización auricular, y habitualmente el bloqueo auriculoventricular es 2:1, o sea, ustedes característicamente en el flutter van a ver una taquicardia de 150 por minuto. Eso es lo típico. Por suerte que todo esto se puede variar, sobre todo cuando hay fármacos antiarrítmicos de por medio, pero lo típico es de 300 por minuto a nivel auricular, 150 por minuto a nivel ventricular, y las ondas de flutter son negativas en par inferior y positivas en V1. ¿Algo más? Sí, dice, el síndrome de Wolff-Parkinson-White no incluye un QRS ancho dentro de sus criterios. Había leído que era una triada, QRS ancho, Claro, más onda delta, más PR corto. exactamente. Eso se lo voy a mostrar. Claro, esto es el QRS ancho que estaba por la onda delta. No sé si se queda claro acá. Este QRS ancho. PR corto, y lo otro es una despolarización ventricular con una onda T que no es normal, que aquí no se ve muy claro. Pero él tiene razón. Eso es el patrón, eso quiero que les quede claro. Este es el patrón de preexcitación ventricular.
El síndrome es cuando ustedes tienen precipitación ventricular, la tríada que estábamos hablando, y además hay taquicardias paroxísticas. Eso es el síndrome. Lo otro es cuando uno puede tener, por ejemplo, este patrón y puede no haber tenido nunca una taquicardia y no tenerla nunca en la vida. Pero tiene este patrón, digamos, tiene en el fondo, podría tener taquicardia, pero para tener taquicardia hay que tener esta vía accesoria y además tener los extrasístoles que caigan justo en una parte del ciclo que provoque la arritmia. Hay pacientes que tienen este patrón de precipitación, pero no tienen taquicardia paroxística. Esos pacientes no tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White, tienen solamente precipitación. ¿De acuerdo? Y dicen taquicardias paroxísticas con P retrógrada. ¿Se logra ver la onda T? Se logra ver la onda P, no la onda T. Porque la onda, lo que queda, digamos, aquí este es el mejor ejemplo. Ustedes se dan cuenta, ustedes ven el QRS y onda T, no ven la onda P. Pero si ustedes, digamos, han visto mucho, ustedes se van a dar cuenta que la onda P está, pero está oculta detrás del QRS, pero siempre, no siempre. Pero muchas veces se ve en la parte final del QRS. Y aquí la estoy mostrando. ¿Y por qué yo digo que esta es una onda P? Aquí lo puedo, digamos, aseverar. Pero cuando convierte a ritmo sinusal, ustedes ven que aquí desaparece esa onda P retrógrada. Cuando ya convirtió a ritmo sinusal. Esto es una taquicardia por entrada nodal en que le aplicamos adenosina intravenosa. Y esta onda P retrógrada que la ven metida dentro del QRS, aquí ya no está. O sea, cuesta verla, muchas veces no la van a ver, pero digamos, siendo muy observadores, habiendo visto muchas taquicardias, en general uno puede reconocerla. En la reentrada nodal, la P retrógrada está metida detrás del QRS, se puede ver en la parte final, deformando la parte final del QRS, y en las taquicardias por vías accesorias, en las taquicardias ortodrómicas, se ve o puede verse en el segmento ST, como les mostré aquí, en esta parte, se ve esta onda P retrógrada. Claro, alguien puede decir, bueno, es que a lo mejor esta no es una onda P retrógrada, sino que es parte de la onda T, etc. Claro, sí, eso puede ser, pero digamos, esto nunca va a ser tan claro como una onda P, digamos, de ritmo sinusal, pero digamos, uno puede después, digamos, más o menos distinguirla. Perfecto. Y voy a leer la última, había varias que es un poco acerca como del tratamiento, pero por tiempo voy a leer una que dice: la clínica de una taquicardia antidrómica tiene la misma gravedad que una ortodrómica. ¿En qué momento debemos hacer estudios intracavitarios? Ya, mira, cuando un paciente tiene síndrome de Wolff-Parkinson-White, o sea, tiene la precipitación ventricular, o sea, tiene una vía accessoria que conduce de aurícula a ventrículo, puede tener taquicardias que sean peligrosas. Cuando el paciente tiene patrón de precipitación y nunca ha tenido taquicardia, uno habitualmente no hace tratamiento invasivo, porque el tratamiento, digamos, es la ablación por catéter de la vía accesoria. Puede no hacerlo. Lo que actualmente se preconiza es que uno debiera ver si esta vía accesoria es de las vías accesorias que son más peligrosas, y eso se básicamente viendo el periodo refractario de la vía accesoria. La vía accesoria del periodo refractario uno sabe que pueden dar origen a... El gran peligro, perdón, que me extienda, el gran riesgo es cuando el paciente hace fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular tenemos una aurícula a muy alta frecuencia y el riesgo es que la vía accesoria tenga un periodo refractario corto y pase muchos impulsos de aurícula a ventrículo, cuando son muchos, cuando son 300 o más, puede teóricamente producirse una fibrilación ventricular. Entonces, las vías accesorias cuando tienen un periodo refractario corto, aunque el paciente no haya tenido taquicardia, uno debería ablacionarla. Existen métodos no invasivos para ver si el periodo refractario es corto o no, pero lo que se prefiere es hacerlo a través de un estudio electrofisiológico. Cuando el paciente ya ha tenido taquicardia, la idea es ablacionar la vía accesoria, hacer ablación por catéter. No esperar, digamos, a que tenga una arritmia más, una fibrilación auricular precipitada, sino que si el paciente ya ha tenido taquicardias paroxísticas, o sea, taquicardia ortodrómica, la idea es hacer la ablación por radiofrecuencia. Cuando la ablación por radiofrecuencia fracasa, lo cual es muy poco frecuente, pero puede pasar, o el paciente no quiere hacerse el tratamiento invasivo, se pueden usar fármacos antiarrítmicos también.
pero el tratamiento de elecciones es ese. Ahora, las taquicardias ortodrómicas en general tienen una peligrosidad que no es... O sea, es una taquicardia que produce mucha palpitación, si la frecuencia cardíaca es muy alta va a producir malestar, pero el paciente en general lo va a tolerar. La taquicardia antidrómica, que es el mismo circuito, pero en sentido inverso, puede ser peor tolerada porque la despolarización ventricular se está desarrollando desde después del sistema excitoconductor, por lo tanto no va a ser igualmente tolerada, aunque tenga la misma frecuencia, porque el QRS es ancho, porque se produce una disincronía en la contracción intraventricular, etcétera, pero no la va a tolerar tan bien. Pero más que la taquicardia antidrómica, que es muy poco frecuente, el mío, como les digo, es el otro tipo de taquicardia preexcitada, que es la fibrilación auricular preexcitada. Y aquí voy a extenderme un poco. Se denominan taquicardias preexcitadas aquellas taquicardias en que la despolarización se inicia desde la inserción de la vía accesoria a nivel ventricular. O sea, por lo tanto, toda taquicardia preexcitada da QRS ancho, o se presenta con QRS ancho. Ya sea la taquicardia antidrómica, en que la vía accesoria es parte del circuito, o las otras taquicardias preexcitadas, en que la vía accesoria es solamente un camino, o sea, una vía que conecta aurícula y ventrículo nomás, pero no es parte de un circuito. O sea, las otras taquicardias preexcitadas son la fibrilación auricular preexcitada, el flate auricular preexcitado, etc. En que la despolarización ventricular se está desarrollando desde la vía accesoria y no desde la vía normal. ¿Alguna otra pregunta? Con eso yo creo que estaríamos. Le damos muchísimas gracias nuevamente al doctor Morris por su excelente clase y por su disposición a poder ayudarnos y colaborar con este curso. Ya, muchas gracias. Gracias, doctor.